Señor presidente, honorables representantes, señores representantes del gobierno, señores ministros, muchas gracias por esta oportunidad que le dan a la Fiscalía de interactuar hoy en la Comisión Primera de la Cámara para presentarle una radiografía al país del ejercicio que de la veeduría del acuerdo ha venido haciendo la Fiscalía General de la Nación. El día que me posesioné, le propuse al Congreso crear unos mecanismos para que la Fiscalía fuera cuentadante de sus políticas, pero lamentablemente esos proyectos fueron archivados en el Congreso de la República y esta entonces considero una instancia excepcional para que en el seno de la Comisión las distintas vertientes de la política nacional, unos y otros, sin distingo alguno, y por supuesto, por conducto de ustedes, la opinión pública pueda conocer lo que hemos venido haciendo. Desde el mes siguiente a nuestra posesión, en septiembre, el 1 de septiembre del 2016, señalamos que el principal problema del posconflicto sería el narcotráfico. En una comunicación que mucha gente calificaron que estaba aguando la fiesta de la paz, cuando veíamos lo que estaba ocurriendo en el territorio con el crecimiento de los cultivos ilícitos y lo que eso podría determinar justamente en esa fase de aclimatación de los acuerdos de paz, muy distinto a lo que pasa en Centroamérica, porque aquí nos dedicamos a estudiar qué era lo que pasaba con las maras en el posconflicto centroamericano, que no tienen el problema de la droga, y que el nuestro tenía que ser el problema del narcotráfico, como lamentablemente la historia ha terminado registrando, que era el principal enemigo, en expresión que el propio presidente de la República ha acogido y ha mencionado en el seno de Naciones Unidas, cuando fue el fiscal general de la Nación, quien 2 años atrás advirtió, prendió las luces sobre los riesgos que estábamos tomando. Y un mes después, en Caucasia, a donde nunca había llegado un fiscal general, le dije al país que en esas zonas del territorio el Estado podía advertir que las FARC se habían desmovilizado, que le estaban cumpliendo al país. Y con la misma determinación, desde el primer día nos dimos a la tarea de asegurarle al país que los recursos del posconflicto, es decir, los que iban a permitir que esa guerrillerada se redimiera en la vida social y democrática a través de proyectos productivos, esos recursos no terminaran en bolsillos privados, sino hasta el último de los centavos en la razón de ser de esos proyectos, en favor de esa guerrillerada. Como resultado de esa investigación, quiero decir, por conducto de esta comisión, lo siguiente. Hemos llevado a cabo una de las investigaciones más serias de la Fiscalía, que se fundamenta en elementos probatorios incontrovertibles. 80.000 registros telefónicos que empezamos a hacer desde enero del año 2017. 80.000 registros telefónicos. Inspecciones, allanamientos, interrogatorios, testimonios y seguimientos judiciales, seguimientos aparte de estos, a esta cofradía de intermediarios que se dieron a la tarea de apropiarse de los recursos de la paz. Seguimientos que por supuesto fueron autorizados debidamente por los jueces de garantías de la República. Y como resultado de esa investigación, puedo decirles que hemos identificado, no 9 como se ha dicho, 9 hace un par de semanas, 12 intermediarios dedicados a conseguir contrapartes para la contratación de recursos del posconflicto, obtener beneficios económicos y obtener coimas o sobornos en la ejecución de estos proyectos a partir de información privilegiada que obtenían sobre la calificación y determinación de esos proyectos. El jefe de esos 13 intermediarios es un hombre cuyo nombre
es una persona cuyo nombre es poco célebre ya en Colombia. Es el señor Marlon Marín, quien antes de viajar a los Estados Unidos rindió un interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación por varias horas, confirmó la dimensión y el alcance de las investigaciones que para esa época ya tenía la propia Fiscalía y ha ofrecido actuar desde los Estados Unidos de América con el apoyo del Departamento de Justicia, que ha quedado empeñado en este buen propósito de contribuir a aclarar todo ese entramado de corrupción que alcanzó a construirse con los dineros de la paz y del cual él, siendo parte del entorno de las directivas del nuevo partido, era el gestor más importante para apropiarse de estos recursos. En las intervenciones que tiene la Fiscalía, el señor Marlon Marín dice que él cobra para su familia el 5% de los proyectos productivos y de los proyectos de inversión que se hayan de hacer, y no el 12, 13 o 14% como es propio de los políticos tradicionales. Ese testimonio judicializado lo conocerá en su momento el país en las audiencias de imputación respectivas. En el acervo probatorio que tenemos, identificamos en consecuencia que estas personas tomaron contacto con muchos alcaldes de las zonas de conflicto y tenemos identificados cuando menos alcaldes de 4 departamentos, a saber Antioquia, Boyacá, Nariño y Casanare. Han surgido 2 nuevos, pero por ahora quiero mencionar estos, que actuaban en colusión, en contumacia con funcionarios de algunas entidades del sector central, que también están identificados, y que tenían varias modalidades para apropiarse de los recursos públicos. Voy a mencionarlas a título de ejemplificación, pero por supuesto ustedes entenderán, mientras hacemos las imputaciones, el detalle de estas investigaciones permanecerán reservadas. Primero, en materia de contratación de vías terciarias en el marco del proceso de paz, estos intermediarios encabezados por el señor Marlon Marín obtuvieron información acerca de municipios que desarrollarían proyectos de vías terciarias y de su cuantía. La lista les fue entregada y corresponde a proyectos de inversión en 19 departamentos con 58 municipios, con el encargo que designó Marín en ese designio criminal que le comprometía de conseguir contratistas para todas estas obras, de las cuales él hizo entregas de recursos a varios funcionarios en los siguientes departamentos: vías terciarias de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Vaupés. De esta información que nos confirmó el señor Marín antes de salir del país y de los contactos que él específicamente había hecho de algunos alcaldes, de quienes dio sus nombres y de los recursos que habrían recibido, también hemos recibido confesiones, es decir, verdaderas autoincriminaciones penales del parte del tejido de miembros de ese grupo de intermediarios. Una de ellas, cuyo nombre me reservo, dice que de acuerdo a lo pactado se pagaría el 11%
5,5% con el anticipo y el 5,5% con la primera acta de obra. Esa intermediaria se le pagaría no con esos recursos, sino con la obligación que asumían de que ella fuera la interventora de la totalidad de los proyectos que ella conseguía a través de la contratación de vías terciarias. Una segunda fase de investigación tiene que ver con las zonas más afectadas por el conflicto armado, con las denominadas SOMAC. Allí los intermediarios buscaron contratistas que se encontraran en condición de generar proyectos bajo las condiciones de la SOMAC. Allí todo funcionaba sobre la base de tener relaciones con los alcaldes de los municipios, porque los únicos que podían postular proyectos para estas zonas eran los alcaldes de los municipios. Este entramado de intermediarios se encargaba de conseguir qué proyectos podrían ser, de elaborarlos, de presentarlos ante la autoridad y de conseguir el aval de los alcaldes para que unos contratistas que fueran los que fungieran como los ejecutores de esos proyectos pagaran unas coimas que aquí se identificaron. Se dice en las declaraciones de autoincriminación de los partícipes de este grupo de bandidos, decía que cobraban por la intermediación para SOMAC inicialmente el 5% y posteriormente varió del 10 al 11%. Se radicaron en este grupo de intermediarios entre 50 y 60 proyectos con visto bueno de los respectivos alcaldes y hubo pagos para desarrollar esos proyectos. En tercer lugar, se evidenciaron trámites en la Agencia de Desarrollo Rural, ofrecimientos a partir de esta red de intermediarios que tenía por objeto, en primer lugar, que se reformularan los proyectos de acuerdo con la tecnología y con los requisitos que exigía la agencia y que para esa gestión se cobraba un porcentaje del 11%. Esto fue declarado bajo juramento por parte del actor que intervino en ese proceso, que habría cobrado el 11% y donde la misma persona se autoincrimina por haber trabajado en ese tipo de proyectos. El fondeo de proyectos con dineros del posconflicto Por la información que está dando el señor fiscal, ¿cuántos minutos le falta? Por temas de la comisión tiene tiempo hasta que termine. Ese es un tema que necesitamos que quede claro ante la opinión pública y después continúa el doctor Prada. Posteriormente, se trataba de esta red de intermediarios de identificar proyectos en el Departamento Nacional de Planeación, comillas, ojalá que fueran grandes, cierro comillas, con el fin de asignarles recursos. Para estos efectos, la red de intermediarios conseguía el BPIN de los contratos, o sea, el número de erradicación del DNP, con la promesa de asignarles recursos de cooperación. En esta modalidad de investigación tenemos identificados 6 contratos en donde habrían logrado concluir su gestión criminal, en donde funcionarios habrían recibido recursos. Exactamente para este trabajo se dice que hubo pagos de varios millones de pesos por obtener la viabilidad técnica y financiera de los proyectos y adicionalmente se cobraba el 12% del valor de los proyectos que se pagaría con la adjudicación de cada contrato. Tenemos los proyectos de los cuales ellos hablaban, los mantengo en reserva mientras hacemos las imputaciones correspondientes en el curso de los próximos días. Y en materia de proyectos productivos, se presentó un listado de proyectos en los cuales ellos estarían interesados. Hemos compartido toda esta información con el señor presidente de la República a partir de las modalidades que ellos trabajaban
y son entonces proyectos productivos como las granjas econativas, la reforestación en la Amazonía y Antioquia, frigoríficos, plantas de energía, vivienda, sustitución de cultivos con una nueva semilla que se llama Sanchainchi, que es un proyecto que se ha venido trabajando, entiendo yo, en el programa de sustitución de cultivos y que mencionan como parte del interés que ellos tendrían, cannabis medicinal, piscicultura, agricultura y cárnicos. Y a la altura de las investigaciones tenemos 22 empresas con nombres propios que han sido ya identificadas y que serían quienes colaborarían como ejecutores de estos proyectos en el entramado de corrupción que se ha montado. Esta información se la hemos brindado a la Presidencia de la República. La Fiscalía General de la Nación no es un organismo de prevención del Estado. Nada hubiera sido más grato para el Poder Acusatorio del Estado que hacerle seguimientos desde enero del año 2017. ¿Cómo los tenemos? Cuando empezábamos a seguir era el curso de un sistema de contratación del servicio de salud de las zonas veredales que felizmente no concluyó en un sistema que pretendían apropiárselo con la gestión del señor Marlon Marín y de unas personas que conocerá prontamente el país, gracias a la intervención directa del ministro de Salud que se opuso a ese modelo de gestión de salud. Pero en el momento en que no lograron obtener el buen resultado que pretendían, criminal por supuesto, empezaron a desarrollar nuevos mecanismos para obtener estos contratos. Lograron desarrollar algunos, mientras tanto la Fiscalía los iba siguiendo uno a uno en tiempo real. Y en un momento determinado el fiscal general se reunió con sus fiscales y les dijo: señores, yo tengo una facultad constitucional que es compartir algunas investigaciones con el presidente de la República. En este caso pienso hacerlo, porque lo que nosotros no podemos terminar siendo es veedores de una de las más grandes defraudaciones que se había montado por parte de esta estructura delictiva, y que al final de cuentas la Fiscalía terminara capturando a todos los que intervinieran en el proceso, alcaldes, eventuales gobernadores, funcionarios públicos, el entramado de intermediarios, cuando ya se hubieran apropiado ya el 5, el 10, el 15 o el 20% de dineros que no podemos permitir que salgan de sus beneficiarios naturales, que son los desmovilizados del proceso de paz. Y por eso, de común acuerdo con ellos, les dije que le iba a informar al presidente de la República, lo hice, y desde ese momento estamos compartiendo una información muy completa y muy fluida con el gobierno, y hoy podemos decir que no pudieron coronar en todo su propósito que pretendían, que sí lo hicieron en algunos contratos, ya el país en su momento lo conocerá, pero la gran masa de contratación que estaba a punto de adjudicarse y que nosotros estábamos viendo en nuestras narices que se iban a adjudicar mediante mecanismos ilícitos y de verdaderos sobornos, se logró trancar, y esa fue la génesis de la carta que yo envié al presidente de la República para que él tomara cuenta y razón de lo que nosotros teníamos identificado. Eso permitió que se establecieran cuáles son los proyectos que están contaminados, quiénes son las personas que han intervenido. Por ejemplo, la propia Presidencia de la República ya ha identificado, con base en los nombres de los intermediarios, a qué entidades públicas entraban esos señores y a quiénes iban a buscar, ¿verdad, doctor Prada? Y los identificaron, sí iban a las entidades públicas y sí iban a hablar con funcionarios públicos. Y eso ha permitido una interacción muy positiva entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Seguramente en las estadísticas de la Fiscalía hubiera sido mucho mejor tener mucho más capturados y más contratos, y que Bolsillos de Cristal ya no costara 4 billones, sino seguramente 8 billones o 10 billones. Pero en este caso actuamos con ese sentido de responsabilidad
con base en información incontrastable, porque cuando hagamos las imputaciones correspondientes, y gracias a la cooperación también del señor Marín ahora, cuya próxima diligencia se hará en la última semana de mayo desde los Estados Unidos de América, podremos tener el conjunto de la información para empezar a hacer imputaciones de carácter personal, porque la gestión que hemos hecho con el Gobierno Nacional no inhibe las investigaciones penales ni implica que no haya responsabilidades penales individuales para cada uno de los implicados en lo que de lejos hubiera sido un caso de corrupción que no se reeditaría en los próximos siglos en Colombia. Y yo en eso tengo que ser absolutamente claro. Preservamos los dineros, eso es lo más importante. Hubo algunos contratos, sí, ya los conocerá el país, pero el grueso de la contratación no quedó contaminada, aunque estaba salpicada en sus orígenes. ¿Y qué es lo que tenemos que asegurar como país? Lo que tenemos que asegurar es que estos dineros, hasta el último de las monedas de centavo, le lleguen a los desmovilizados. Sería un crimen de lesa humanidad permitir que una moneda de centavo de esos 7.000, 8.000 o 10.000 guerrilleros que se desmovilizaron, que deben ir en proyectos productivos para el posconflicto, terminen en bolsillos privados. Por eso es que vamos a ser absolutamente enérgicos en ese concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. Claro que hubiera podido ser peculado y claro que el fiscal se hubiera solazado de meter a la cárcel por peculado a todos estos bandidos, pero por lo menos logramos tipificar claramente el concierto con fines de enriquecimiento ilícito y nos va a permitir, cuando menos en esa instancia, independientemente del favorecimiento, del tráfico de influencias, etcétera, de la violación a la reserva, porque muchos actuaron rompiendo el sigilo que existe sobre información de naturaleza privilegiada. Respecto de todos ellos actuará la Fiscalía, de eso puedo darle cuenta y razón a esta comisión y por conducto de ustedes al país. Pero lo que tenemos que hacer es una causa común, todos los sectores políticos que están aquí presentes, porque esos recursos nos permitan redimir a todos estos sectores que se desmovilizaron y que abandonaron las armas. Yo quiero traer aquí el testimonio de uno de ellos. Seguramente ustedes ya ni se acuerdan de él. Se llama Henry Castellanos. ¿Quién es Henry Castellanos hoy en la historia de Colombia? Quiero recordarles, el señor Romaña. Hace unos meses, Romaña estaba en la carrera octava con calle 24 de Bogotá, tocando todas las puertas, porque también hay que decirlo con claridad, señor alto comisionado, la institucionalidad para estos proyectos no está fluyendo. Y Romaña se comunicó con la Fiscalía y nos dijo: yo no quiero volver a la ilegalidad. Eso es un testimonio de un valor incalculable. Estoy consiguiendo recursos para llevarle a mis gentes en la Julia, Meta, para sembrar. Y toco todas las puertas y no están los recursos. ¿Qué hacemos? El fiscal llamó al alto comisionado para la paz y le dijo: mire esta realidad, Romaña, lo que él significa, lo que él representa en el pasado histórico de la guerra, está pidiendo que lo apoyen. Hay que abrirle una ventana de oportunidad. De lo contrario, él va a tener que oír esas voces de sirena que les ofrecen a todos millones de millones para que vuelvan a la vida delictiva como bandas criminales, apoyando las redes de narcotráfico de este país. Y Romaña conmovió el corazón del alto comisionado. Obtuvimos que el señor embajador de Suecia nos entregara 160 millones de pesos líquidos, y hoy Romaña tiene 30.000 hectáreas de maíz cultivados en la Julia Meta,
con más de 150 reinsertados, nos notificó el lunes que están abonando esas 30.000 hectáreas, que esperan producir 3.000 toneladas de maíz. Ese es el país que queremos todos. Eso no nos puede dividir a nadie. Pero doctor, dice Romaña, tenemos nuevos problemas. Las carreteras están malucas. ¿Y cómo vamos a empezar a cosechar todas estas 3.000 toneladas de maíz? Yo quiero que ustedes vean el video que el señor Henry Castellanos le envió a la Fiscalía General de la Nación diciéndole: en esto es en lo que estamos y no queremos volver a la ilegalidad. Yo les pido el favor, miren aquí el video. Estos señores, esto es del lunes de la semana pasada. Ahí ven ustedes ya el maíz creciendo y todos esos hombres campesinos de Colombia antes eran guerrilleros que afectaban nuestra seguridad nacional. ¿Por qué no nos vamos a dar una oportunidad para la paz? ¿Y cómo la justicia no tiene que obrar para que se roben los dineros del posconflicto y logremos que estos señores puedan seguir trabajando la tierra? Esos son las 30.000 hectáreas de maíz que el lunes nos mandaron para que supieran en la Fiscalía General de la Nación lo que ellos estaban haciendo en el Meta. Esta es la oportunidad que se merece Colombia. Muchas gracias. A usted, señor fiscal.